Mateo cuidaba de su caballo cuando el ejecutivo arrogante pasó con su auto deportivo salpicándolo de lodo a propósito. Riéndose despectivamente, no sabía que acababa de humillar al heredero oculto de un imperio de 18.000 millones. El sol de la tarde caía como miel dorada sobre los vastos campos de la hacienda El Dorado, una de las propiedades rurales más hermosas y prósperas de toda la región. Las colinas ondulantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cubiertas de pastos verdes que se mecían suavemente con la brisa, mientras que a lo lejos se alzaban las montañas azules que enmarcaban este pedazo de paraíso terrenal como una postal pintada por los dioses. Mateo Hernández caminaba por el sendero de tierra que llevaba a los establos principales, llevando en sus manos callosas un balde de agua fresca y un cepillo de cerdas suaves. A sus 28 años, tenía la constitución fuerte y bronceada de alguien que había pasado toda su vida trabajando bajo el sol, con músculos definidos por años de trabajo físico honesto y manos que conocían cada aspecto del cuidado de los animales. Su cabello castaño estaba despeinado por el viento, y sus ojos verdes brillaban con esa tranquilidad especial que solo poseen quienes han encontrado verdadera paz en lo que hacen. Vestía una camisa de trabajo gastada pero limpia, pantalones de mezclilla con parches en las rodillas que contaban historias de días largos y laboriosos, y botas de cuero que habían caminado miles de kilómetros por estos mismos senderos. No había nada en su apariencia que sugiriera riqueza o privilegio. Era, en todos los aspectos visibles, exactamente lo que parecía: un trabajador rural dedicado que amaba su oficio. Pero había algo más en Mateo, algo que no se podía ver a simple vista. En la forma en que observaba los campos, como si cada hectárea fuera una extensión de su propia alma. En la manera en que los otros trabajadores lo saludaban con un respeto que iba más allá de la simple cortesía entre compañeros. En cómo los animales respondían a su presencia con una confianza inmediata, como si reconocieran en él a alguien especial. Su destino esa tarde era el establo número 3, donde esperaba Esperanza, una yegua árabe de pelaje dorado que había sido su compañera desde la infancia. No era cualquier caballo. Esperanza tenía ya 15 años, la misma edad que tenía Mateo cuando llegó por primera vez a esta hacienda como un adolescente tímido y confundido, huyendo de un mundo que nunca había entendido completamente. El establo olía a heno fresco y cuero bien cuidado, con ese aroma característico de los lugares donde la vida animal florece en armonía. Esperanza levantó la cabeza cuando escuchó los pasos familiares de Mateo, relinchando suavemente en una salutación que había repetido miles de veces a lo largo de los años. Era un ritual sagrado entre ellos, un momento de conexión pura que trascendía las palabras. «Hola, mi niña hermosa», murmuró Mateo con ternura, acariciando el cuello sedoso de la yegua. «¿Cómo te sientes hoy?». Esperanza respondió inclinando la cabeza hacia él, buscando las caricias que sabía que vendrían. Mateo comenzó a cepillar su pelaje con movimientos lentos y rítmicos, una meditación en movimiento que calmaba tanto al animal como al hombre. Era en estos momentos, cuando el mundo se reducía a la conexión simple entre humano y bestia, cuando Mateo encontraba la paz que había buscado durante años. La yegua había sido un regalo de su padre adoptivo cuando llegó a la hacienda, un gesto de bienvenida que había significado más que cualquier palabra. «Cada hombre necesita un amigo que no juzgue su pasado», había dicho el viejo hacendado ese día. «Esperanza será tu compañera en este nuevo comienzo». Y vaya, que había sido cierto. Durante 13 años, Esperanza había sido su confidente silenciosa, la testigo de sus alegrías y tristezas, la constante en una vida que había conocido demasiados cambios. Cuando había noches en que los recuerdos de su infancia complicada lo mantenían despierto, venía aquí, a este establo, y simplemente se sentaba junto a ella, encontrando consuelo en su presencia serena. Mientras cepillaba el pelaje dorado, Mateo reflexionaba sobre el día que había tenido. Había sido típico de cualquier jornada en la hacienda: levantarse antes del amanecer, revisar el ganado, supervisar la alimentación de los animales, reparar una cerca que había sido dañada por la tormenta de la semana anterior. Era trabajo duro, trabajo honesto, trabajo que llenaba sus días de propósito y sus noches de un cansancio satisfactorio. Los otros trabajadores de la hacienda lo respetaban profundamente.
aunque ninguno conocía realmente su historia completa. Para ellos, Mateo era simplemente el mejor capataz que habían tenido jamás. Alguien que entendía tanto a los animales como a las personas, que trabajaba más duro que cualquiera, y que jamás pedía nada que no estuviera dispuesto a dar él mismo. Era el tipo de líder que inspiraba lealtad, no a través del miedo o la autoridad, sino a través del ejemplo y la integridad. Don Mateo, lo había llamado esa mañana Jesús, uno de los vaqueros más veteranos. Los toros del pastizal este están inquietos. ¿Podría venir a echarles un vistazo? Y Mateo había ido, por supuesto. No había problema demasiado pequeño o demasiado grande para su atención. Había descubierto que uno de los toros tenía una herida menor en la pata. La había limpiado y vendado con cuidado, y había dado instrucciones específicas para su cuidado durante los próximos días. Era este tipo de atención al detalle, esta preocupación genuina por cada aspecto de la vida en la hacienda, lo que hacía que todos lo admiraran tanto. Pero había momentos, como este, cuando estaba solo con Esperanza, en que Mateo se permitía recordar quién había sido antes de convertirse en el hombre que era ahora. Recuerdos fragmentados de una infancia de privilegio que había rechazado, de una vida de lujo que había abandonado voluntariamente para encontrar algo más real, más auténtico. ¿Sabes qué, Esperanza?, murmuró mientras trabajaba un nudo particularmente difícil en su crin. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Si debería haber. Su reflexión fue interrumpida por el sonido distante de un motor potente acercándose por el camino principal de la hacienda. Era un sonido que conocía bien. El rugido distintivo de un automóvil deportivo de alta gama. El tipo de vehículo que solo visitaba la hacienda cuando había negocios importantes que discutir con el dueño de la propiedad. Mateo frunció el ceño ligeramente. No esperaba visitas esa tarde, y la mayoría de los asuntos de negocios se manejaban durante las horas de oficina. Pero continuó cepillando a Esperanza, concentrado en su tarea. Los negocios de la hacienda no eran su responsabilidad directa. Él se encargaba de los aspectos prácticos, del día a día, de asegurar que la vida en la propiedad fluyera sin problemas. El sonido del motor se hizo más fuerte, y a través de la ventana del establo, Mateo pudo ver destellos de color rojo brillante pasando entre los árboles que bordeaban el camino. Era definitivamente un coche caro, probablemente algún ejecutivo de la ciudad que venía a discutir contratos o inversiones. La hacienda El Dorado era más que una simple operación ganadera, era parte de un imperio empresarial más grande, con conexiones e intereses que se extendían mucho más allá de estos campos verdes. Otro tipo de traje que probablemente nunca se ha ensuciado las manos, murmuró Mateo para sí mismo, con una sonrisa irónica. Había conocido a muchos de estos ejecutivos a lo largo de los años, hombres y mujeres impecablemente vestidos que venían en sus coches lujosos, que hablaban en términos de números y ganancias, pero que no tenían la menor idea de lo que realmente significaba trabajar la tierra o cuidar de los animales. Esperanza relinchó suavemente, como si entendiera sus pensamientos, y Mateo se rió entre dientes. Tienes razón, mi niña. No debería juzgar antes de conocer. Tal vez este sea diferente. Pero incluso mientras decía estas palabras, una parte de él dudaba. Había visto demasiados ejemplos de arrogancia corporativa, demasiados casos de hombres que creían que su éxito financiero los hacía superiores a quienes trabajaban con las manos. Era una actitud que lo frustraba profundamente, aunque rara vez dejaba que esa frustración se mostrara públicamente. Terminó de cepillar a Esperanza y comenzó a revisar sus cascos, asegurándose de que no hubiera piedras o suciedad acumulada que pudiera causarle molestias. Era un proceso meticuloso que requería paciencia y cuidado, las mismas cualidades que aplicaba a todos los aspectos de su trabajo en la hacienda. El sonido del motor deportivo había cesado, lo que significaba que el visitante había llegado a la casa principal. Mateo podía imaginar la escena. El ejecutivo saliendo de su coche impecable, alisando su traje caro, preparándose para presentar cualquier propuesta que hubiera traído. Sería recibido por el personal doméstico, escoltado a la oficina principal, ofrecido algún refrigerio apropiado mientras esperaba su reunión. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo de aire acondicionado y documentos, de reuniones en salas de juntas y almuerzo de negocios. Un mundo que él había conocido íntimamente una vez, pero que había elegido dejar atrás en busca de algo más sustancial.
Al menos nosotros sabemos lo que es real, ¿verdad, Esperanza?, dijo, dándole una palmadita afectuosa en el cuello. La yegua respondió con un suave relincho, y Mateo sonrió. Había algo increíblemente consolador en la honestidad de los animales, en su incapacidad para la pretensión o el engaño. Con Esperanza, no tenía que ser nada más que él mismo, un hombre que había encontrado paz en el trabajo duro y la vida simple. Pasó la siguiente media hora completando el cuidado de Esperanza, limpiando su establo, asegurándose de que tuviera agua fresca y heno de calidad, verificando que todos los pestillos estuvieran seguros. Era trabajo rutinario, pero lo hacía con la misma atención al detalle que aplicaría a cualquier tarea importante. Para Mateo no había trabajos insignificantes, solo había trabajo bien hecho o mal hecho. Cuando finalmente terminó, el sol había comenzado a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas que se reflejaban en las ventanas de la casa principal a lo lejos. Era la hora más hermosa del día en la hacienda, cuando la luz suave transformaba todo el paisaje en algo mágico. Mateo recogió sus herramientas y comenzó a caminar de regreso por el sendero principal, disfrutando de la brisa fresca que bajaba de las montañas. Sus botas hacían un sonido rítmico contra la tierra compactada, un sonido que había llegado a asociar con la sensación de un día bien vivido. Fue cuando se acercaba a la intersección donde el sendero se encontraba con el camino principal que escuchó el rugido del motor deportivo otra vez. El visitante se estaba yendo, aparentemente habiendo completado cualquier negocio que hubiera venido a discutir. Mateo miró hacia el camino, apenas curioso sobre quién había sido el visitante de esa tarde. Lo que vio fue un deportivo rojo brillante, inmaculado y claramente caro, acelerando por el camino de grava que llevaba a la salida de la hacienda. Detrás del volante, pudo distinguir vagamente la silueta de un hombre rubio con traje oscuro, aunque estaba demasiado lejos para ver más detalles. El coche se acercaba a gran velocidad hacia la intersección donde Mateo estaba caminando. Era una zona donde el camino principal cruzaba cerca de un área que se volvía pantanosa después de las lluvias recientes, con charcos de lodo que se habían formado a los lados del sendero pavimentado. Mateo instintivamente se movió hacia un lado para darle espacio al vehículo para pasar, un gesto automático de cortesía rural. Esperaba que el conductor simplemente pasara de largo, tal vez con un saludo educado si se sentía inclinado a ser cordial. Lo que no esperaba era lo que sucedió a continuación. En lugar de mantener su vehículo en el centro del camino, el conductor del Deportivo Rojo giró deliberadamente hacia la derecha, dirigiendo las ruedas directamente hacia el charco de lodo más grande que había junto al sendero. Las llantas deportivas golpearon el agua sucia con una explosión que envió una cascada de barro y agua directamente hacia donde estaba parado Mateo. La onda de lodo lo golpeó como un tsunami en miniatura, empapándolo desde la cabeza hasta los pies con una mezcla espesa de agua, tierra y materia orgánica en descomposición. El impacto fue tan repentino y completo que por un momento, Mateo se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. El Deportivo Rojo no se detuvo. De hecho, parecía acelerar después del impacto, y a través de la ventanilla trasera, Mateo pudo ver al conductor mirando por el espejo retrovisor, claramente observando los resultados de su acción deliberada. Pero lo que más lo impactó no fue el barro que goteaba de su cabello y ropa. No fue la humillación de estar cubierto de suciedad maloliente. Fue el sonido que llegó desde el coche que se alejaba. El sonido de risa. Una risa alta, cruel, burlona. El tipo de risa que viene de alguien que encuentra entretenimiento genuino en la humillación de otro ser humano. Era el sonido de alguien que no solo había causado daño deliberadamente, sino que se deleitaba con ello. Mateo se quedó parado en el sendero, goteando lodo, viendo cómo el Deportivo Rojo desaparecía en una nube de polvo hacia la carretera principal. Sus puños se cerraron involuntariamente, no por ira hacia la humillación personal, sino por la crueldad casual del acto. No había sido un accidente, no había sido descuidado, había sido deliberado, calculado y diseñado específicamente para humillar. El sonido de pasos corriendo llegó desde la dirección de los establos, donde varios trabajadores habían presenciado el incidente completo. Jesús fue el primero en llegar, su rostro curtido lleno de indignación.
«Don Mateo, está bien. Ese maldito bastardo lo hizo a propósito». Otros trabajadores se reunieron alrededor, todos hablando a la vez, expresando su ultraje por lo que habían presenciado. Habían visto el acto deliberado, habían escuchado la risa cruel y estaban furiosos en nombre de su respetado capataz. «Deberíamos reportar esto», dijo Miguel, uno de los vaqueros más jóvenes. «Nadie tiene derecho a tratar a la gente así». «Podemos conseguir el número de placa», añadió otro. Yo alcancé a verla, pero Mateo levantó una mano, silenciando las voces airadas de sus compañeros. Respiró profundamente, sintiendo el peso del lodo en su ropa, el olor acre de la humillación, pero manteniendo una calma que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. «Está bien», dijo finalmente, su voz tranquila, pero con un tono que ninguno de ellos había escuchado antes. «Dejen que se vaya». «¿Cómo puede decir eso, don Mateo?», protestó Jesús. «Ese tipo lo humilló deliberadamente. No hay excusa para esa clase de crueldad». Mateo se limpió el lodo de los ojos y miró en la dirección donde había desaparecido el coche deportivo. En su mirada había algo que sus compañeros no pudieron interpretar completamente, una combinación de tristeza por la crueldad humana y algo más, algo que parecía casi como comprensión. «Porque», dijo lentamente, «los hombres que hacen cosas así no lo hacen desde un lugar de fuerza. Lo hacen desde un lugar de inseguridad tan profunda que necesitan humillar a otros para sentirse importantes». Se dirigió hacia la casa de los trabajadores, donde sabía que podría ducharse y cambiarse de ropa. Pero antes de irse, se volvió hacia sus compañeros, que seguían mirándolo con una mezcla de admiración y confusión. «Ese hombre», dijo con una certeza que los sorprendió, «va a aprender una lección muy importante muy pronto. Y cuando lo haga, espero que sea capaz de convertirse en una mejor persona». Los trabajadores se quedaron parados en el sendero, viendo cómo su respetado capataz se alejaba con dignidad intacta, a pesar de estar cubierto de lodo. Ninguno de ellos entendía completamente la calma de Mateo, o por qué parecía casi expectante. Lo que no sabían, lo que nadie en la hacienda sabía excepto una persona, era que Mateo Hernández no era simplemente el capataz de El Dorado. Era el hijo adoptivo del dueño, el heredero designado de un imperio que valía 18,000 millones de pesos. Un joven que había elegido trabajar en los campos para aprender el negocio desde abajo antes de asumir su verdadero lugar. Y el hombre que acababa de humillarlo deliberadamente era Sebastián Vega, el ejecutivo de alto nivel que trabajaba directamente para su padre adoptivo, quien acababa de cometer el error más grande de su carrera sin siquiera saberlo. Mientras Mateo se dirigía a ducharse, una sonrisa pequeña y triste cruzó su rostro enlodado. Mañana sería un día muy interesante en las oficinas corporativas. Muy interesante, efectivamente. Sebastián Vega conducía su Porsche 911 rojo por las avenidas del distrito financiero con una sonrisa de satisfacción que no había abandonado su rostro desde que salió de la hacienda El Dorado. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba detrás de los rascacielos de cristal y acero, creando un espectáculo de colores que se reflejaba en el capó brillante de su automóvil deportivo. A sus 32 años, Sebastián se consideraba a sí mismo la definición viviente del éxito empresarial moderno. Graduado summa cum laude de la universidad más prestigiosa del país, con un MBA de una escuela de negocios europea que le había costado más de lo que la mayoría de las personas ganaban en 5 años, había escalado rápidamente las filas corporativas de Mendoza Enterprises hasta convertirse en uno de los ejecutivos más jóvenes y ambiciosos de la compañía. Su apartamento en el piso 35 de la torre residencial más exclusiva de la ciudad era un testimonio de su éxito. Muebles de diseñador importados de Italia, una vista panorámica que abarcaba toda la urbe y una colección de arte contemporáneo que había sido cuidadosamente seleccionada no por pasión personal, sino por su potencial de apreciación y el estatus que conferían a quien las poseía. Sebastián vivía para los momentos como el que acababa de experimentar en la hacienda. No se trataba solo del negocio exitoso que había cerrado con Ricardo Mendoza, el patriarca de la familia empresarial más poderosa del país. Se trataba de la confirmación de su superioridad, de la validación de que pertenecía a un nivel superior de la sociedad humana.
Mientras navegaba por el tráfico vespertino con la habilidad de alguien acostumbrado a obtener todo lo que quería, Sebastián repasó mentalmente la reunión que acababa de concluir. Había sido perfecta. Ricardo Mendoza, un hombre de 70 años cuya fortuna se estimaba en 18.000 millones de pesos, había aprobado la propuesta de expansión internacional que Sebastián había estado desarrollando durante meses. «Excelente trabajo, Sebastián», había dicho el magnate con esa voz autoritaria que había construido imperios. «Tienes exactamente el tipo de visión agresiva que necesitamos para conquistar los mercados europeos». La aprobación había significado más que una simple promoción o aumento salarial. Significaba que Sebastián estaba siendo considerado para el círculo interno de poder, para el tipo de posición que vendría con influencia real, con la capacidad de moldear el futuro de la corporación más grande del país. Pero lo que más había disfrutado Sebastián del día no había sido la reunión de negocios. Había sido el momento perfectamente ejecutado de supremacía que había experimentado al salir de la hacienda. La imagen del campesino sucio y confundido, cubierto de lodo de la cabeza a los pies, había sido absolutamente deliciosa. Sebastián había notado al trabajador rural caminando por el sendero cuando salía de la reunión, y algo en la postura del hombre había despertado una necesidad imperiosa de demostrar su superioridad. Tal vez había sido la forma en que el campesino había caminado con esa dignidad silenciosa que Sebastián encontraba irritante en las clases trabajadoras. O tal vez había sido simplemente el impulso automático de recordarle a alguien claramente inferior cuál era su lugar en la jerarquía social. El momento en que las ruedas de su Porsche habían golpeado el charco de lodo había sido perfecto. La cascada de agua sucia había envuelto al trabajador como una lluvia de humillación, y la expresión de shock total en el rostro del hombre había sido absolutamente satisfactoria. Pero lo mejor de todo había sido la sensación de poder absoluto, de saber que podía humillar a alguien así sin consecuencias, simplemente porque tenía los medios y la posición social para hacerlo. «Probablemente fue la experiencia más emocionante que ese campesino ha tenido en años», murmuró Sebastián para sí mismo, mientras se estacionaba en el garage subterráneo del edificio corporativo de Mendoza Enterprises. Le di algo de emoción a su vida miserablemente aburrida. El edificio de oficinas corporativas era una torre de 30 pisos que dominaba el horizonte financiero de la ciudad, con fachadas de cristal reflectante que simbolizaban el poder y la modernidad de la empresa. El logo de Mendoza Enterprises estaba grabado en letras doradas de 3 metros de altura, en el vestíbulo de mármol. Un recordatorio constante para todos los que entraban de que estaban en presencia de verdadera grandeza corporativa. Sebastián tomó el ascensor privado hasta el piso 28, donde se ubicaban las oficinas de los ejecutivos senior. Su oficina personal tenía ventanas del piso al techo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Un escritorio de caoba auténtica que había costado más que el salario anual de un trabajador promedio, y una colección de premios y reconocimientos que documentaban su meteórico ascenso en el mundo corporativo. Pero antes de dirigirse a su oficina, Sebastián decidió hacer una parada en el lounge ejecutivo. Era la hora perfecta para socializar con otros altos funcionarios, para cultivar las relaciones que serían esenciales para su próxima promoción. Más importante aún, tenía una historia deliciosa que compartir, una anécdota que demostraría a sus colegas exactamente el tipo de hombre decisivo y superior que él era. El lounge ejecutivo era un espacio diseñado para impresionar, con muebles de cuero italiano, una barra de bar completamente surtida y una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta las montañas distantes. Era el tipo de lugar donde se tomaban las decisiones reales, donde se forjaban las alianzas que determinaban el futuro de la corporación. Cuando Sebastián encontró exactamente la audiencia que esperaba. Carlos Mendoza, el sobrino de Ricardo y director de operaciones latinoamericanas, estaba sentado en uno de los sofás de cuero, revisando documentos mientras bebía un whisky escocés de 30 años. Junto a él estaban Diego Herrera, el vicepresidente de marketing, y Ana Sofía Castillo, la directora de recursos humanos, ambos figuras influyentes en la jerarquía corporativa. «¡Sebastián!», gritó Carlos al verlo entrar. «¿Cómo te fue con mi tío? ¿Aprobó tu propuesta para la expansión europea?». Sebastián sonrió con la confianza de alguien que nunca había conocido el fracaso profesional. No solo la aprobó, Carlos. Dijo que era exactamente el tipo de visión agresiva que la empresa necesita.
Creo que podemos estar viendo una promoción muy significativa en mi futuro cercano. Los murmullos de felicitación llenaron el aire, pero Sebastián levantó una mano para silenciarlos. Tenía algo más importante que compartir. Pero eso no es lo mejor del día, continuó, su sonrisa volviéndose más amplia. Tuve una experiencia absolutamente hilariante en el camino de salida de la hacienda. Se dirigió al bar y se sirvió un whisky doble, saboreando la anticipación en los rostros de sus colegas. Sebastián era conocido por sus historias entretenidas, especialmente aquellas que demostraban su superioridad sobre las clases inferiores. Estaba saliendo de la reunión, comenzó, girándose para enfrentar a su audiencia, cuando veo a este campesino sucio caminando por el sendero. Ya saben el tipo, ropa gastada, botas llenas de barro, probablemente sin educación más allá de la primaria. Ana Sofía frunció ligeramente el ceño. Como directora de recursos humanos, había desarrollado una sensibilidad hacia los temas de respeto e igualdad en el lugar de trabajo. Sebastián, espero que no hayas... Oh, pero lo hice. La interrumpió Sebastián con entusiasmo. Vi este charco enorme de lodo junto al camino y pensé, ¿por qué no darle a este tipo la ducha que obviamente necesita? Tomó un trago largo de whisky antes de continuar, disfrutando del suspenso que había creado. Así que giré deliberadamente hacia el charco y ¡splash! Sebastián hizo un gesto dramático con sus manos. Una cascada perfecta de lodo y agua sucia lo cubrió de la cabeza a los pies. Deberían haber visto su cara. Completamente shock, goteando como una rata ahogada. Carlos se rió a carcajadas. No puedo creer que hayas hecho eso. ¿Qué dijo el tipo? Esa es la parte más divertida, respondió Sebastián, su sonrisa volviéndose casi cruel. No dijo nada. Se quedó ahí parado como un idiota, probablemente demasiado estupefacto para procesar lo que había pasado. Yo aceleré y me fui, riéndome todo el camino. Diego Herrera, un hombre que había llegado a su posición a través de conexiones familiares más que mérito personal, aplaudió lentamente. Brillante, Sebastián. Absolutamente brillante. Es importante recordar a esa gente cuál es su lugar en el mundo. Exactamente, asintió Sebastián. No pueden ir por ahí pensando que son iguales a nosotros. Alguien tiene que mantener las jerarquías sociales apropiadas. Pero Ana Sofía no parecía divertida. Sebastián, eso suena como acoso. ¿Te das cuenta de que esa persona podría presentar una queja? ¿Podría haber consecuencias legales? Sebastián se rió con desprecio. ¿Consecuencias? ¿De un campesino sin nombre? Por favor, Ana Sofía. Ese tipo probablemente no sabe ni escribir su propio nombre, mucho menos navegar el sistema legal. Y aunque pudiera, ¿quién le creería? ¿Su palabra contra la mía? Gesticuló hacia las ventanas panorámicas, hacia la ciudad que se extendía debajo de ellos como un reino personal. Nosotros somos los dueños de este mundo, declaró con una grandilocuencia que habría sido cómica si no hubiera sido tan sincera. Tenemos educación, dinero, influencia. Esa gente existe para servirnos, para hacer el trabajo sucio que nosotros somos demasiado importantes para hacer. Carlos levantó su vaso en un brindis. Por Sebastián Vega, el hombre que mantiene el orden natural de las cosas. Los otros se unieron al brindis, aunque Ana Sofía lo hizo con notoria reluctancia. Sebastián bebió profundamente, sintiendo cómo el alcohol caro quemaba suavemente su garganta, mezclándose con la satisfacción de haber compartido su historia de supremacía. ¿Sabes qué?, continuó Sebastián, ahora completamente animado por la aprobación de sus colegas. Debería hacer eso más a menudo. Es increíblemente liberador recordar a las clases inferiores cuál es su lugar. Tal vez la próxima vez use la manguera del jardín en lugar de un charco. La conversación continuó en esta vena durante la siguiente hora, con Sebastián elaborando cada vez más sobre su filosofía de superioridad social. Habló sobre cómo las personas como el campesino que había humillado eran fundamentalmente diferentes, genéticamente inferiores, destinadas por la naturaleza a servir a sus superiores. Es simple evolución, pontificó, paseándose por el lounge como si estuviera dando una conferencia magistral. Algunos de nosotros evolucionamos más allá de la necesidad de trabajo manual. Desarrollamos cerebros superiores, capacidades de liderazgo, la visión necesaria para dirigir empresas y manejar fortunas. Diego asintió entusiásticamente. Como mi abuelo solía decir, Dios hizo diferentes tipos de personas para diferentes tipos de trabajo. Exactamente.
concordó Sebastián. Y nuestro trabajo es mantenernos en la cima, asegurarnos de que las jerarquías naturales permanezcan intactas. Cuando permites que la gente inferior olvide su lugar, todo el sistema se colapsa. Ana Sofía finalmente había tenido suficiente. Se levantó de su asiento, dejando su bebida a medio terminar en la mesa. «No puedo seguir escuchando esto», dijo con disgusto. «Sebastián, lo que hiciste no fue gracioso o apropiado. Fue cruel e innecesario. Y esta conversación entera está mostrando un lado de ti que francamente encuentro repugnante». Sebastián la miró con una mezcla de sorpresa y diversión. «Oh, vamos, Ana Sofía. No me digas que vas a ponerte toda sentimental por un campesino que ni siquiera conoces». «Me voy a poner sentimental por la decencia humana básica», replicó ella con firmeza. «Algo que aparentemente es un concepto extraño para ti». Salió del lounge con pasos decididos, dejando un silencio incómodo en su estela. Pero Sebastián simplemente se encogió de hombros, como si la opinión de Ana Sofía fuera irrelevante. «Las mujeres», murmuró para Carlos y Diego, «siempre demasiado emocionales para entender las realidades del mundo de los negocios». La conversación gradualmente se movió hacia otros temas: proyecciones financieras, próximas fusiones y adquisiciones, rumores sobre cambios en el liderazgo ejecutivo. Pero Sebastián siguió regresando mental y verbalmente a su encuentro del día, embelleciendo los detalles cada vez que contaba la historia. «Lo que me mata», dijo en un momento riéndose hasta las lágrimas, «es que el tipo ni siquiera intentó limpiarse. Se quedó ahí parado como una estatua de lodo, probablemente preguntándose qué había hecho para merecer tanta atención de alguien tan importante como yo». Carlos y Diego se reían obedientemente, aunque incluso ellos comenzaban a sentirse ligeramente incómodos con el deleite obvio que Sebastián encontraba en la humillación de otro ser humano. «Tal vez», sugirió Diego cautelosamente, «deberías tener cuidado de no hacer ese tipo de cosas muy a menudo. Ya sabes, por si acaso ¿qué?», demandó Sebastián. «¿Crees que un campesino analfabeto va a causar problemas para Sebastián Vega? ¿Para alguien que está a punto de ser promovido al círculo interno de Mendoza Enterprises?». Se rió con una confianza que bordeaba la arrogancia pura. «Ese tipo probablemente ya se olvidó de lo que pasó. La gente como él no tiene memoria a largo plazo para este tipo de cosas. Están demasiado ocupados tratando de sobrevivir día a día». Lo que Sebastián no sabía, lo que no podía ni siquiera imaginar, era que el campesino analfabeto, que había humillado tan casualmente esa tarde, no solo no había olvidado el incidente, sino que estaba en ese mismo momento tomando una ducha en la casa principal de la hacienda El Dorado, preparándose para una conversación muy importante con Ricardo Mendoza. Una conversación que cambiaría la vida de Sebastián Vega de maneras que su mente privilegiada y arrogante nunca podría haber anticipado. Mientras Sebastián continuaba celebrando su crueldad casual en el lounge ejecutivo, bebiendo whisky caro y riéndose de la humillación que había infligido, el destino estaba preparando una lección que le enseñaría el verdadero significado de la humildad. La ironía era perfecta. El hombre que se creía intocable por su posición y riqueza había acabado de humillar a la única persona en el mundo que tenía el poder real para destruir todo lo que había construido. Y mañana, muy pronto, Sebastián Vega descubriría exactamente cuán pequeño e insignificante realmente era en el gran esquema de las cosas. La noche continuó con más bebidas, más risas crueles y más planes grandiosos para el futuro. Sebastián se fue a casa esa noche convencido de que había tenido uno de los mejores días de su vida, completamente ajeno al hecho de que había sellado su propio destino con un simple acto de crueldad innecesaria. En unas pocas horas, el mundo de Sebastián Vega se haría pedazos, y todo comenzaría con una reunión matutina que él anticipaba con emoción, sin saber que sería la última reunión de su carrera corporativa. La mañana siguiente, amaneció con un cielo despejado y dorado que bañaba las torres de cristal del distrito financiero, pero para Sebastián Vega, el día prometía ser aún más brillante que el sol que se alzaba sobre la ciudad. Se había despertado en su apartamento de lujo, sintiéndose invencible, recordando con satisfacción tanto su exitosa reunión con Ricardo Mendoza, como la deliciosa humillación que había infligido al campesino en la hacienda. Sebastián se duchó con agua caliente que salía de grifos de oro italiano, se afeitó con una navaja de precisión alemana y se vistió con un traje de Armani que costaba más que lo que la mayoría de las personas ganaban en 3 meses.
Cada ritual matutino era una reafirmación de su estatus superior. Cada prenda cara una armadura que lo protegía de tener que considerarse igual a las masas de humanidad inferior que poblaban el mundo. Mientras se anudaba una corbata de seda francesa frente al espejo de su vestidor, Sebastián practicó la sonrisa que usaría cuando Ricardo Mendoza anunciara su promoción. Había dormido apenas unas horas, demasiado emocionado por las posibilidades que se abrían ante él para descansar apropiadamente. Hoy sería el día en que oficialmente se uniría al círculo interno del poder, el día en que su ascensión meteórica alcanzaría nuevas alturas. Su teléfono vibró a las 7:30 de la mañana. Era un mensaje de texto de la asistente personal de Ricardo Mendoza. Reunión urgente a las 9:00 am. Sala de juntas principal. Asistencia obligatoria para todos los ejecutivos senior. Sebastián sonrió al leer el mensaje. Una reunión urgente con todos los ejecutivos senior solo podía significar una cosa: un anuncio importante sobre reestructuración de liderazgo. Y después de la reunión exitosa de ayer, Sebastián estaba convencido de que él sería el centro de atención. Condujo hacia la oficina en su Porsche rojo, el mismo vehículo que había usado para humillar al trabajador rural el día anterior. Las calles matutinas estaban llenas del tráfico usual de ejecutivos, profesionales y trabajadores dirigiéndose a sus empleos, pero Sebastián se sentía separado de toda esa masa de humanidad común. Él era diferente, especial, destinado para grandeza. Al llegar al edificio de Mendoza Enterprises, Sebastián notó una actividad inusual en el vestíbulo. Había más guardias de seguridad de lo normal, y varios ejecutivos de nivel medio parecían nerviosos, hablando en pequeños grupos con expresiones preocupadas. Pero Sebastián interpretó esto como evidencia adicional de que algo importante estaba por suceder, algo que requería medidas de seguridad adicionales. Tomó el ascensor hasta el piso 30, donde se ubicaba la sala de juntas principal, un espacio impresionante con una mesa de conferencia de caoba maciza que podía acomodar a 30 personas, pantallas de proyección de última tecnología y ventanas panorámicas que ofrecían una vista dominante de toda la ciudad. Era el tipo de lugar donde se tomaban las decisiones que movían mercados enteros y determinaban el destino de miles de empleados. Sebastián llegó 15 minutos antes de la hora programada, queriendo demostrar su puntualidad y profesionalismo. Encontró la sala ya parcialmente llena con otros ejecutivos senior, todos vestidos en sus mejores trajes y hablando en voces bajas. Carlos Mendoza estaba allí, luciendo inusualmente serio para alguien que normalmente irradiaba la confianza casual de la riqueza heredada. Diego Herrera revisaba nerviosamente documentos en su tablet, y Ana Sofía Castillo evitó hacer contacto visual con Sebastián, claramente aún molesta por la conversación de la noche anterior. «Buenos días, colegas», saludó Sebastián con su confianza habitual, dirigiéndose hacia un asiento cerca de la cabecera de la mesa. ¿Alguien tiene idea de qué trata esta reunión urgente? Carlos lo miró con una expresión extraña. Mi tío no compartió detalles. Solo dijo que era algo de extrema importancia para el futuro de la empresa. «Bueno», respondió Sebastián, acomodándose en su silla con la postura relajada de alguien que esperaba buenas noticias. «Después de la reunión exitosa de ayer, imagino que tiene que ver con la expansión internacional y posiblemente algunos cambios de liderazgo asociados». Otros ejecutivos continuaron llegando durante los siguientes minutos. El director financiero, los vicepresidentes de diversas divisiones, los gerentes regionales más importantes. Era claramente una reunión de todo el nivel de liderazgo de la corporación, el tipo de junta que solo se convocaba para anuncios de máxima importancia. A exactamente las 9 en punto, las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron y Ricardo Mendoza entró con su presencia imponente característica. A los 70 años, seguía siendo una figura formidable, alto, de hombros anchos, con cabello plateado perfectamente peinado y ojos que habían visto décadas de victorias empresariales. Llevaba un traje oscuro de corte impecable y una expresión que Sebastián no pudo interpretar completamente. «Buenos días», dijo Ricardo con voz autoritaria, dirigiéndose directamente hacia la cabecera de la mesa. «Gracias a todos por venir con tan poca anticipación». Sebastián se enderezó en su asiento, preparándose para recibir elogios y reconocimiento. Esta era su momento. El resultado de años de trabajo duro y ambición despiadada. «Tengo un anuncio muy importante que hacer», continuó Ricardo,
sus ojos recorriendo la mesa y deteniéndose momentáneamente en Sebastián. Como todos saben, he estado considerando cuestiones de sucesión y liderazgo futuro para esta empresa durante algún tiempo. Un murmullo de anticipación llenó la sala. Varios ejecutivos se inclinaron hacia adelante, claramente esperando que sus nombres fueran mencionados en conexión con promociones importantes. Sin embargo, dijo Ricardo, y algo en su tono hizo que el ambiente en la sala cambiara sutilmente. Antes de proceder con cualquier decisión sobre liderazgo futuro, hay alguien que me gustaría que conocieran. Sebastián frunció ligeramente el ceño. Esto no era lo que había esperado. ¿Por qué Ricardo estaría introduciendo a alguien nuevo en lugar de anunciar promociones internas? Durante los últimos 13 años, continuó Ricardo, he estado preparando a la persona que considero más apropiada para eventualmente liderar esta empresa hacia el futuro. Alguien que ha demostrado no solo habilidades excepcionales de liderazgo, sino también una comprensión profunda de todos los aspectos de nuestro negocio, desde la operación más básica hasta la estrategia más compleja. Sebastián sintió una punzada de ansiedad. ¿Quién era esta persona misteriosa? ¿Cómo había logrado mantenerse oculta durante tanto tiempo? Esta persona, dijo Ricardo dirigiéndose hacia las puertas de la sala, ha estado aprendiendo nuestro negocio desde abajo, trabajando en cada nivel de la operación, desarrollando una perspectiva que combina excelencia operacional con visión estratégica. Se detuvo junto a las puertas y se volvió hacia la mesa llena de ejecutivos expectantes. Me gustaría presentarles a Mateo Hernández, mi hijo adoptivo, y el futuro CEO de Mendoza Enterprises. Las puertas se abrieron y Sebastián sintió como si el mundo se hubiera detenido. Entrando a la sala de juntas, vestido con un traje impecable pero con la misma dignidad tranquila que había mostrado el día anterior, estaba el hombre que Sebastián había cubierto deliberadamente de lodo. El campesino analfabeto que había humillado con tanta crueldad casual. El trabajador rural al que había considerado tan inferior que ni siquiera merecía tratamiento humano básico. Sebastián sintió como si alguien hubiera vaciado un cubo de agua helada sobre su cabeza. Sus manos comenzaron a temblar involuntariamente y su respiración se volvió shallow y rápida. El color se drenó completamente de su rostro mientras procesaba la imposibilidad absoluta de lo que estaba viendo. Mateo entró a la sala con la misma calma que había mostrado cuando estaba cubierto de lodo, pero ahora Sebastián podía ver lo que había sido ciego para notar el día anterior. La confianza natural de alguien nacido para liderar, la inteligencia aguda en sus ojos, la forma en que su presencia cambiaba automáticamente la dinámica de cualquier espacio que ocupaba. «Buenos días», dijo Mateo con voz clara y autorizada, dirigiéndose hacia la mesa de conferencias. Sus ojos recorrieron los rostros de los ejecutivos presentes, deteniéndose brevemente en Sebastián con una expresión que no revelaba nada de lo que estaba pensando. Sebastián estaba paralizado, completamente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El hombre al que había humillado públicamente, al que había cubierto de lodo mientras se reía cruelmente, era el heredero de un imperio de 18.000 millones de pesos. Era el hijo adoptivo del hombre más poderoso del país. Era su futuro jefe. Mateo ha estado trabajando en la hacienda El Dorado durante los últimos 13 años, continuó Ricardo, claramente orgulloso, aprendiendo cada aspecto de nuestras operaciones agrícolas e inmobiliarias, pero eso es solo una pequeña parte de su preparación. Ricardo hizo un gesto hacia una pantalla que descendía del techo, mostrando una presentación elaborada. También tiene un MBA de la London School of Economics, que completó a través de estudios a distancia mientras trabajaba en la hacienda. Ha estado supervisando discretamente nuestras operaciones en América Latina durante los últimos 5 años, y ha sido instrumental en el desarrollo de las estrategias de sostenibilidad que han aumentado nuestras ganancias en un 30%. Cada palabra era como una puñalada para Sebastián. No solo había humillado al heredero de la empresa, sino que había humillado a alguien infinitamente más educado, más inteligente y más exitoso que él mismo. Mateo tomó una posición junto a su padre adoptivo, y cuando habló, su voz llevaba una autoridad natural que hizo que todos en la sala prestaran atención inmediata. «Gracias, papá», dijo, y el cariño en su voz era evidente. «Es un honor estar aquí con todos ustedes. Durante los últimos 13 años,
He tenido la oportunidad única de ver nuestra empresa desde una perspectiva que pocos ejecutivos han experimentado. Sus ojos se dirigieron directamente hacia Sebastián, y por un momento, el contacto visual fue tan intenso que Sebastián sintió como si Mateo pudiera ver directamente en su alma. He aprendido que el verdadero éxito de cualquier empresa no se mide solo en ganancias financieras, continuó Mateo, sino en cómo tratamos a todas las personas que hacen posible nuestro éxito, desde el trabajador más humilde hasta el ejecutivo más senior. Sebastián sabía, con una certeza que lo aplastaba, que esas palabras estaban dirigidas específicamente hacia él. Carlos Mendoza fue el primero en recuperarse del shock. Mateo, es increíble conocerte finalmente. Hemos escuchado tanto sobre ti durante años, pero nunca me vieron porque estaba donde debía estar, interrumpió Mateo suavemente, aprendiendo el negocio desde sus cimientos más básicos. Es imposible liderar algo que no entiendes completamente. Ana Sofía Castillo habló después, claramente impresionada. ¿Es verdad que has estado manejando las operaciones latinoamericanas durante 5 años? Bajo la supervisión de mi padre, sí, confirmó Mateo. Hemos implementado programas de desarrollo comunitario que no solo han mejorado las condiciones de vida de nuestros trabajadores, sino que también han aumentado significativamente la productividad y lealtad. Sebastián seguía mudo, su mente corriendo en círculos mientras trataba de procesar las implicaciones de lo que estaba aprendiendo. Había humillado al futuro CEO. Había sido cruel con el hijo adoptivo de Ricardo Mendoza. Había demostrado exactamente el tipo de carácter que haría imposible cualquier ascenso futuro en la empresa. Mateo estará asumiendo progresivamente más responsabilidades durante los próximos meses, anunció Ricardo. Y como parte de esa transición, estará evaluando a todo nuestro personal de liderazgo para determinar quién comparte nuestra visión de una empresa que combina excelencia financiera con responsabilidad social. Las palabras evaluando a todo nuestro personal de liderazgo golpearon a Sebastián como balas. Mateo iba a estar evaluándolo. El hombre que había humillado ahora tenía el poder de determinar su futuro en la empresa. ¿Preguntas?, preguntó Ricardo, mirando alrededor de la mesa. Diego Herrera levantó la mano tímidamente. ¿Cuándo comenzará Mateo oficialmente en sus nuevas responsabilidades? Inmediatamente, respondió Ricardo. De hecho, Mateo ya ha estado observando y evaluando varios aspectos de nuestras operaciones. Ha desarrollado algunas perspectivas muy interesantes sobre áreas donde podemos mejorar. Mateo asintió, y cuando habló, su voz tenía un tono que hizo que Sebastián sintiera escalofríos. Una de las cosas que he notado, dijo lentamente, es que algunas personas en posiciones de liderazgo parecen haber perdido de vista el hecho de que todos los seres humanos merecen respeto y dignidad básica, independientemente de su posición socioeconómica. Sebastián sintió como si fuera a vomitar. Mateo estaba hablando directamente sobre él, describiendo exactamente la actitud que había demostrado el día anterior. En mi experiencia, continuó Mateo, las personas que tratan mal a quienes consideran inferiores inevitablemente demuestran deficiencias de carácter que los hacen inadecuados para posiciones de verdadera responsabilidad. El silencio en la sala era absoluto. Varios ejecutivos intercambiaron miradas confusas, claramente preguntándose sobre qué comportamiento específico estaba hablando Mateo. Sebastián sabía exactamente de qué estaba hablando. ¿Hay algo específico que te preocupe, Mateo?, preguntó Ana Sofía, intuyendo que había una historia detrás de estas observaciones generales. Mateo miró directamente a Sebastián antes de responder. Digamos que ayer tuve una experiencia que me dio una perspectiva muy clara sobre el carácter de ciertas personas en esta organización. Sebastián finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido áspero. Mateo, yo no sabía. No, dijo Mateo con calma. No sabías. Y esa es exactamente la razón por la cual tu comportamiento fue tan revelador. Ricardo frunció el ceño, claramente percibiendo la tensión entre los dos hombres. ¿Qué pasó ayer? Mateo se volvió hacia su padre adoptivo. Sebastián me vio ayer en la hacienda. Por supuesto, no sabía quién era yo. Para él, yo era solo un trabajador rural, alguien que consideró tan inferior que decidió humillarme deliberadamente. La atmósfera en la sala se volvió glacial. Todos los ojos se dirigieron hacia Sebastián, quien estaba visiblemente temblando ahora. ¿Qué hizo exactamente?, preguntó Ricardo, su voz peligrosamente baja.
Condujo deliberadamente a través de un charco de lodo para cubrirme de la cabeza a los pies, respondió Mateo sin emoción. Luego se rió mientras se alejaba, claramente disfrutando de la humillación que había causado. Un gemido audible se escapó de Ana Sofía. Carlos Mendoza maldijo en voz baja. Diego Herrera se alejó instintivamente de Sebastián como si su comportamiento fuera contagioso. Ricardo Mendoza se volvió hacia Sebastián con una expresión de disgusto absoluto que el ejecutivo nunca había visto antes. ¿Es esto cierto, Sebastián? Sebastián abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, completamente incapaz de formular una respuesta coherente. ¿Cómo podía explicar que había encontrado placer en humillar a alguien que creía inferior? ¿Cómo podía justificar la crueldad casual que había demostrado? Él, no parecía... Sebastián balbuceó, su carrera desmoronándose ante sus ojos. «Responde la pregunta», demandó Ricardo con una autoridad que había construido imperios. «¿Humillaste deliberadamente a mi hijo ayer?» El silencio se extendió por lo que parecieron horas. Finalmente, Sebastián asintió miserablemente, incapaz de hablar. Ricardo se volvió hacia Mateo con orgullo evidente. «¿Y cómo respondiste a esta humillación?» Mateo sonrió ligeramente. «Le dije a los trabajadores que presenciaron el incidente que el hombre que había hecho esto no actuaba desde una posición de fuerza, sino desde una inseguridad tan profunda que necesitaba humillar a otros para sentirse importante». «¿Y qué más dijiste?» «Que esperaba que aprendiera una lección importante muy pronto, y que cuando lo hiciera, esperaba que pudiera convertirse en una mejor persona». Ricardo asintió lentamente, claramente impresionado por la sabiduría y compostura de su hijo adoptivo. «Sebastián Vega», dijo finalmente, su voz resonando con autoridad final, «tu comportamiento de ayer ha demostrado que no posees el carácter necesario para representar los valores de esta empresa». Sebastián sintió como si el suelo se estuviera desplomando debajo de él. «Efective inmediatamente. Tu empleo con Mendoza Enterprises está terminado». Las palabras cayeron como una sentencia de muerte sobre los sueños y ambiciones de Sebastián. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, se evaporaba en un instante debido a un momento de crueldad casual. Mateo se acercó a Sebastián, quien estaba hundido en su silla, destruido. «Sebastián», dijo suavemente, «espero que esta experiencia te enseñe que el verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de elevarlos. El verdadero liderazgo no se demuestra a través de la crueldad, sino a través de la compasión». Sebastián levantó la vista, lágrimas de devastación corriendo por sus mejillas, y por primera vez en su vida adulta, vio claramente el tipo de hombre que había sido, y se odiaba a sí mismo por ello. La palabra «despedido» resonó en la mente de Sebastián como el eco de una campana fúnebre, reverberando una y otra vez, mientras permanecía sentado en la silla de la sala de juntas, completamente paralizado por la magnitud de lo que acababa de suceder. Su mundo, tan cuidadosamente construido a base de ambición despiadada y arrogancia calculada, se había desplomado en cuestión de minutos. Los otros ejecutivos lo miraban con una mezcla de shock, disgusto y algo que Sebastián reconoció como alivio secreto. Durante años muchos de ellos habían soportado su condescendencia, sus comentarios despectivos hacia las clases inferiores, su necesidad constante de demostrar superioridad. Ahora, finalmente, habían visto las consecuencias de esa crueldad casual. «Sebastián», dijo Ricardo Mendoza con voz fría como el hielo, «tienes exactamente 1 hora para limpiar tu oficina y entregar todos los dispositivos y documentos de la empresa. Seguridad te escoltará fuera del edificio». Sebastián intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo podía explicar años de comportamiento arrogante? ¿Cómo podía justificar el placer que había encontrado en humillar a quien creía inferior? No había explicación que pudiera reparar el daño que había causado, no solo a Mateo, sino a su propia alma. Mateo observaba la devastación de Sebastián con una expresión que mezclaba tristeza con algo parecido a la compasión. No había triunfo en sus ojos, no había satisfacción por la venganza. Solo había una profunda melancolía por presenciar la destrucción de un ser humano, incluso uno que había demostrado tanta crueldad. «Papá», dijo Mateo suavemente dirigiéndose a Ricardo, «¿podría hablar en privado con Sebastián antes de que se vaya?» Los murmullos de sorpresa llenaron la sala. Ana Sofía Castillo lo miró con incredulidad.
Y Carlos Mendoza frunció el ceño con confusión. ¿Por qué el heredero del imperio querría hablar en privado con el hombre que lo había humillado deliberadamente? Ricardo estudió el rostro de su hijo adoptivo durante un largo momento. Durante 13 años, había aprendido a confiar en el juicio de Mateo, en su capacidad para ver más allá de las acciones superficiales hacia las motivaciones más profundas de las personas. «Si eso es lo que quieres», dijo finalmente, «pero solo 5 minutos». «Eso es todo lo que necesito», respondió Mateo. Uno por uno, los ejecutivos salieron de la sala de juntas, algunos lanzando miradas de curiosidad hacia atrás, otros claramente aliviados de poder escapar de la tensión sofocante que llenaba el aire. Ana Sofía fue la última en salir, cerrando las puertas dobles detrás de ella con un suave clic que resonó como el sonido de una celda de prisión cerrándose. Sebastián y Mateo se quedaron solos en la vasta sala de juntas, el silencio entre ellos tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sebastián seguía hundido en su silla, la cabeza entre las manos, su traje caro ahora arrugado y desarreglado, un reflejo físico de su estado emocional devastado. Mateo se acercó lentamente y tomó asiento en la silla directamente frente a Sebastián, la misma distancia que había mantenido cuando estaba cubierto de lodo el día anterior. Pero ahora, los roles estaban completamente invertidos. «Sebastián», dijo Mateo con voz suave, «mírame». Sebastián levantó lentamente la cabeza, revelando ojos enrojecidos y un rostro surcado por lágrimas de devastación. Ver a este hombre poderoso, que apenas 24 horas antes había irradiado confianza arrogante, ahora reducido a un estado de quebrantamiento total, era uno de los espectáculos más trágicos que Mateo había presenciado jamás. «¿Por qué?», preguntó Sebastián con voz ronca. «¿Por qué quieres hablar conmigo? Tendrías todo el derecho de simplemente dejarme destruido». Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes fijos en el rostro destrozado de Sebastián. «¿Por qué?», dijo lentamente. «Hace mucho tiempo, yo también fui un joven arrogante que creía que su posición en la vida lo hacía superior a otros». Sebastián parpadeó, confundido. «¿Tú?». «Cuando tenía 15 años», continuó Mateo. «Era el heredero mimado de una familia extremadamente adinerada. Mis padres biológicos murieron en un accidente cuando yo tenía esa edad, y de repente me encontré con acceso a una fortuna inmensa sin haber hecho nada para merecerla». Se detuvo, mirando por las ventanas panorámicas hacia la ciudad que se extendía abajo. «Me volví exactamente como tú, Sebastián. Cruel, condescendiente, convencido de que mi dinero me hacía mejor que las personas que trabajaban para ganarse la vida. Humillé a trabajadores, traté a las personas de servicio como si fueran invisibles, me burlé de cualquiera que consideraba inferior». Sebastián escuchaba con atención creciente, encontrando difícil de creer que el hombre digno y compasivo frente a él hubiera sido capaz de tal comportamiento. «¿Qué pasó?», preguntó Sebastián. «Ricardo Mendoza», respondió Mateo con una sonrisa triste. «Él era el albacea de la herencia de mis padres, responsable de supervisar mi bienestar hasta que cumpliera 21 años. Y cuando me vio convertirme en un monstruo de privilegio, tomó una decisión que cambió mi vida para siempre». Mateo se levantó y caminó hacia las ventanas, recordando claramente ese día que había alterado el curso de su existencia. «Me llevó a la hacienda El Dorado y me dijo que iba a trabajar allí como cualquier otro empleado, sin privilegios especiales, sin revelar quién era realmente, sin acceso a mi herencia, hasta que aprendiera el valor del trabajo honesto y el respeto por todos los seres humanos». «¿Y aceptaste?», preguntó Sebastián, su voz llena de incredulidad. «No tenía opción», se rió Mateo con amargura. «Ricardo controló mi herencia hasta que cumplí 21 años. Podía conformarme con sus términos o vivir en la calle. Al principio, estaba furioso, humillado, convencido de que me estaba castigando injustamente». Se volvió hacia Sebastián, sus ojos brillando con la memoria de esos primeros días difíciles. «Los primeros meses fueron un infierno. Nunca había trabajado físicamente en mi vida. Mis manos se llenaron de ampollas, mi espalda dolía constantemente, y otros trabajadores me trataban con la misma indiferencia que yo había mostrado hacia las personas de servicio». ¿Cómo sobreviviste a eso?»,
Porque gradualmente comencé a entender algo que nunca había comprendido antes, respondió Mateo, regresando a su asiento. Que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su posición social, sino por su carácter, su trabajo, su capacidad de amar y ser amado. Sebastián sintió una punzada de reconocimiento. Era exactamente la lección que él necesitaba aprender, pero que había resistido durante toda su vida adulta. Los trabajadores en la hacienda me enseñaron cosas que ninguna escuela de negocios podría haber enseñado, continuó Mateo. Jesús, el vaquero veterano, me mostró que la verdadera sabiduría viene de la experiencia vivida, no de libros caros. Carmen, la cocinera, me enseñó que la generosidad genuina nace del corazón, no del deseo de ser visto como generoso. ¿Y Esperanza?, preguntó Sebastián, recordando vagamente haber visto a Mateo con un caballo el día anterior. Esperanza me enseñó quizás la lección más importante de todas, sonrió Mateo con ternura, que el amor incondicional existe, pero solo para aquellos que son capaces de darlo sin esperar nada a cambio. Sebastián permaneció en silencio durante varios minutos, procesando las palabras de Mateo. La historia era como un espejo de su propia vida, excepto que Mateo había tenido la suerte de tener a alguien que lo guiara hacia la redención antes de que fuera demasiado tarde. Sebastián, dijo Mateo finalmente, estás exactamente donde yo estaba hace 13 años. Perdido, arrogante, convencido de tu propia superioridad pero secretamente vacío por dentro. Sebastián asintió miserablemente. Pero yo no tengo 13 años para aprender. No tengo un Ricardo Mendoza para guiarme. Acabo de perder todo. Mi trabajo, mi reputación, probablemente mi apartamento y mi coche cuando no pueda pagar por ellos. Tal vez, dijo Mateo cuidadosamente, esa pérdida sea exactamente lo que necesitas. Sebastián lo miró con incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso? Porque cuando perdí acceso a mi fortuna, cuando tuve que trabajar con mis manos por primera vez, cuando experimenté lo que significaba ser tratado como inferior por otros, finalmente entendí lo que había estado haciendo mal toda mi vida. Mateo se inclinó hacia adelante, su intensidad palpable. Sebastián, tienes la oportunidad de convertirte en el hombre que siempre debiste haber sido, pero solo si estás dispuesto a abandonar la persona que has sido hasta ahora. ¿Y cómo se supone que haga eso?, preguntó Sebastián con desesperación. No tengo dinero. No tengo conexiones que quieran ayudarme después de esto. No tengo habilidades más allá de manipular cifras en hojas de cálculo. Tienes algo mucho más valioso, respondió Mateo. Tienes la capacidad de aprender, de crecer, de convertirte en alguien mejor, pero solo si realmente quieres hacerlo. Sebastián miró fijamente el rostro serio de Mateo, buscando algún signo de burla o crueldad, pero todo lo que vio fue compasión genuina. El tipo de bondad que él había perdido hace tanto tiempo que había olvidado que existía. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó finalmente. Después de lo que te hice. Porque, dijo Mateo simplemente, hace 13 años, alguien vio potencial en un joven arrogante y destructivo y decidió darle una oportunidad de redención. Estoy haciendo lo mismo contigo. Mateo se levantó y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Sebastián, tienes una decisión que tomar. Puedes usar esta experiencia como una excusa para volverte aún más amargo y resentido, o puedes usarla como el catalizador para convertirte en el hombre que siempre debiste haber sido. ¿Y si elijo el segundo camino?, preguntó Sebastián con voz temblorosa. Entonces, sonrió Mateo, tal vez en unos años tengas una historia de redención tan poderosa como la mía. Mateo abrió la puerta, pero antes de salir, añadió una última cosa. Hay un refugio para personas sin hogar en el centro de la ciudad. Se llama Casa Esperanza. Necesitan voluntarios, especialmente personas con habilidades administrativas. Si realmente quieres comenzar a cambiar, ese sería un buen lugar para empezar. Y con eso, Mateo se fue, dejando a Sebastián solo en la sala de juntas con sus pensamientos y la primera semilla real de esperanza que había sentido en años. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Sebastián. Como Mateo había predicho, perdió su apartamento cuando no pudo pagar la renta exorbitante. Su Porsche rojo fue embargado por el banco. Sus supuestos amigos, en los círculos sociales de élite, dejaron de devolver sus llamadas cuando corrió la voz de su caída en desgracia.
Sebastián se encontró viviendo en un pequeño apartamento, de una habitación en un barrio que antes había despreciado, trabajando en empleos de medio tiempo que apenas cubrían sus gastos básicos. Lavó platos en restaurantes, trabajó en almacenes, hizo cualquier trabajo que pudiera encontrar para sobrevivir. Pero también comenzó a hacer trabajo voluntario en Casa Esperanza. Al principio, fue humillante. Las personas sin hogar a las que había venido a ayudar a menudo tenían más dignidad y sabiduría que él había demostrado jamás en su vida privilegiada. Gradualmente, comenzó a escuchar sus historias. Veteranos que habían luchado por su país solo para ser abandonados por el sistema. Trabajadores que habían perdido todo en recesiones económicas. Familias destruidas por enfermedades médicas que habían agotado sus ahorros. Cada historia era una lección de humildad. Cada persona que conocía era un recordatorio de que la fortuna en la vida era frágil y que juzgar a otros por sus circunstancias era no solo cruel, sino también ignorante. Lentamente, Sebastián comenzó a cambiar. El trabajo físico endureció su cuerpo, pero suavizó su alma. La necesidad de cooperar con otros para sobrevivir le enseñó el valor de la colaboración sobre la competencia. La experiencia de ser tratado como inferior por personas que no conocían su historia pasada le mostró exactamente cómo se habían sentido sus víctimas. Una noche, 6 meses después de su despido, Sebastián estaba sirviendo cena en Casa Esperanza cuando reconoció a uno de los hombres en la fila. Era Mario, un ex empleado de limpieza de Mendoza Enterprises, que Sebastián había tratado con desdén particular durante años. Cuando Mario llegó al frente de la línea y vio a Sebastián sirviendo comida, sus ojos se ampliaron con shock. «Sebastián, ¿qué estás haciendo aquí?» Sebastián sintió la tentación familiar de inventar una historia, de preservar algo de su orgullo anterior. Pero en lugar de eso, respiró profundamente y dijo la verdad. «Estoy aprendiendo lo que debería haber aprendido hace mucho tiempo, Mario. Estoy aprendiendo que todas las personas merecen respeto y dignidad, sin importar su trabajo o su situación». Mario lo estudió durante un largo momento, buscando signos del hombre arrogante que había conocido. Pero todo lo que vio fue sinceridad genuina y algo parecido a la humildad. «¿Sabes qué es, Sebastián?», dijo finalmente. «Me alegra verte aquí, no porque hayas caído, sino porque finalmente estás aprendiendo». Esa noche, Sebastián lloró por primera vez en años. No lágrimas de autocompasión o ira, sino lágrimas de alivio por finalmente entender lo que significaba ser verdaderamente humano. Al año de su despido, Sebastián había completado su transformación de ejecutivo arrogante a ser humano compasivo. Trabajaba tiempo completo en Casa Esperanza como coordinador de programas, usando sus habilidades administrativas para ayudar a organizar servicios para personas sin hogar. Ganaba una fracción de lo que había ganado antes, pero era más feliz de lo que había sido jamás. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de ayuda financiera para familias en crisis, su asistente le informó que tenía un visitante. Sebastián levantó la vista de su escritorio de segunda mano para ver a Mateo Hernández parado en la puerta, vestido simplemente pero con la misma dignidad que había mostrado incluso cuando estaba cubierto de lodo. «Hola, Sebastián», dijo Mateo con una sonrisa cálida. «Escuché que has estado haciendo un trabajo increíble aquí». Sebastián se levantó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y gratitud. «Mateo, no esperaba. ¿Cómo supiste que estaba aquí?» «He estado siguiendo tu progreso», admitió Mateo. «Casa Esperanza es una de las organizaciones que Mendoza Enterprises apoya financieramente. Tu supervisor ha tenido solo cosas positivas que decir sobre tu trabajo». Sebastián sintió una oleada de emoción. «Todo lo que he aprendido aquí, todo lo que he llegado a entender sobre el valor real de las personas, te lo debo a ti». «No», corrigió Mateo gentilmente. «Te lo debes a ti mismo. Yo solo te di la oportunidad. Tú hiciste todo el trabajo difícil de cambiar realmente». Mateo miró alrededor de la modesta oficina, notando las fotos en las paredes de familias que habían sido ayudadas por los programas que Sebastián coordinaba. «Sebastián», dijo finalmente, «tengo una propuesta para ti». Sebastián sintió un destello de su vieja ansiedad. «¿Qué tipo de propuesta?» «Mendoza Enterprises está estableciendo una nueva división dedicada a responsabilidad social corporativa y participación comunitaria», explicó Mateo.
Necesitamos alguien que entienda tanto el mundo de los negocios como las realidades de las personas que más necesitan ayuda. Sebastián sintió como si el suelo se moviera debajo de él. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de usar todo lo que has aprendido en el último año para hacer una diferencia real en el mundo, respondió Mateo. Si estás interesado. Sebastián miró a este hombre que había transformado su vida a través de un acto de compasión y supo que su respuesta con certeza absoluta. Sí, dijo, su voz fuerte con determinación. Estoy muy interesado. Cuando Sebastián finalmente regresó a Mendoza Enterprises un año después de su despido humillante, regresó como una persona completamente diferente. Ya no era el ejecutivo arrogante que había encontrado placer en humillar a otros. Era un hombre que había aprendido el valor verdadero de la humildad, la compasión y el servicio a otros. Y en su primer día de regreso, cuando pasó por el lugar donde había cubierto a Mateo con lodo, se detuvo por un momento para reflexionar sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un acto de crueldad casual y había terminado con la transformación completa de su alma. 2 años habían pasado desde aquel día devastador en la sala de juntas, cuando la vida de Sebastián Vega se había desplomado como un castillo de naipes. Ahora, parado frente al espejo de su modesto apartamento de 2 habitaciones, Sebastián apenas podía reconocer al hombre que lo miraba de vuelta. Las líneas de arrogancia que una vez habían marcado su rostro habían sido reemplazadas por la serenidad de alguien que había encontrado verdadera paz consigo mismo. Se ajustó la corbata sencilla pero elegante que había comprado en una tienda de segunda mano, no porque no pudiera permitirse una nueva, sino porque había aprendido que el valor de un hombre no se medía por el precio de su ropa. Su traje, aunque no era de diseñador como los que una vez había usado, estaba limpio, bien cuidado y llevado con la dignidad de alguien que había ganado el derecho a respetarse a sí mismo. Hoy era su primer día oficial como director de responsabilidad social corporativa de Mendoza Enterprises, una posición que Mateo había creado específicamente para aprovechar la transformación única que Sebastián había experimentado. Era una oportunidad que nunca había soñado que llegaría, una segunda chance que sabía que la mayoría de las personas en su situación jamás recibirían. El viaje desde su apartamento hasta el edificio corporativo de Mendoza Enterprises era familiar, pero esta vez Sebastián lo hizo en transporte público en lugar de en un Porsche rojo. Se sentó junto a trabajadores de fábricas, empleados de limpieza, estudiantes universitarios que trabajaban medio tiempo para pagar sus estudios, personas que 2 años atrás habría considerado completamente por debajo de su nivel social. Ahora, estas personas eran sus hermanos y hermanas en la experiencia humana compartida. Había aprendido que la verdadera riqueza no venía de las posesiones materiales, sino de las conexiones auténticas con otros seres humanos. Había descubierto que la alegría real no surgía de la dominación sobre otros, sino de la capacidad de servir y elevar a quienes lo rodeaban. Mientras el autobús se acercaba al distrito financiero, Sebastián reflexionó sobre el camino extraordinario que lo había llevado de vuelta a este lugar. Después de su despido, había tocado fondo de maneras que nunca había imaginado posibles. Había experimentado hambre real cuando su dinero se agotó antes de encontrar trabajo estable. Había dormido en sofás de amigos que gradualmente perdieron la paciencia con su situación. Había enfrentado la humillación de tener que pedir ayuda, de reconocer que no era tan autosuficiente como había creído. Pero cada dificultad había sido una lección disfrazada. Cada momento de vulnerabilidad había sido una oportunidad para desarrollar empatía. Cada experiencia de ser tratado como menos que le había enseñado exactamente cómo se habían sentido las personas que él había maltratado durante años. Su trabajo en Casa Esperanza había sido transformador de maneras que ninguna cantidad de terapia o educación formal podría haber logrado. Servir comida a personas sin hogar, escuchar sus historias, trabajar junto a voluntarios que venían de todos los niveles socioeconómicos, había demolido completamente su sistema de creencias anterior sobre el valor humano y la jerarquía social. Sebastián recordó vívidamente el momento en que todo había cambiado para él. Había sido una noche fría de invierno, aproximadamente 8 meses después de comenzar su trabajo voluntario, cuando una mujer joven con 2 niños pequeños había llegado al refugio buscando un lugar donde pasar la noche. Su historia era devastadora.
Había perdido su trabajo cuando la empresa para la que trabajaba había cerrado. No había podido pagar el alquiler, y el padre de sus hijos los había abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles. Mientras Sebastián ayudaba a instalar a la familia en una habitación temporal, la mujer le había agradecido con lágrimas en los ojos. «No sabe lo que significa esto para nosotros», había susurrado. «Saber que hay personas que se preocupan, que están dispuestas a ayudar sin juzgar, es lo único que me mantiene con esperanza». En ese momento, Sebastián había entendido algo fundamental que había estado ciego para ver durante toda su vida privilegiada: que todos los seres humanos, sin excepción, tenían una dignidad inherente que no dependía de sus circunstancias, su trabajo o su nivel de riqueza, que la compasión no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa en el universo humano. El autobús se detuvo frente al edificio de Mendoza Enterprises, y Sebastián descendió con una mezcla de nervios y emoción. La torre de cristal se alzaba hacia el cielo como un monumento al poder corporativo, pero ahora Sebastián la veía de manera diferente. Ya no era un símbolo de dominación o superioridad, sino una herramienta que podía ser usada para crear cambio positivo en el mundo. Mientras caminaba a través del vestíbulo de mármol, Sebastián notó las miradas curiosas de algunos empleados que lo reconocían de sus días anteriores. Algunos parecían confundidos, otros mostraban respeto cauteloso, y unos pocos demostraban la alegría genuina de ver que alguien había logrado una segunda oportunidad real en la vida. Ana Sofía Castillo fue la primera en acercársele cuando salió del ascensor en el piso 28. La directora de Recursos Humanos había sido instrumental en facilitar su regreso a la empresa, habiendo presenciado de primera mano tanto su comportamiento anterior como los reportes de su transformación. «Sebastián», dijo con una sonrisa cálida, «bienvenido de vuelta. Todos estamos muy emocionados de ver lo que vas a lograr en tu nueva posición». «Gracias, Ana Sofía», respondió Sebastián con humildad genuina. «Sé que tengo mucho que demostrar, y estoy comprometido a honrar la confianza que la empresa está depositando en mí. Tu trabajo en Casa Esperanza habla por sí mismo», le aseguró Ana Sofía. «Los reportes que hemos recibido sobre tu dedicación, tu innovación en programas de asistencia, y especialmente tu capacidad para conectar con personas de todos los orígenes, han sido extraordinarios». Sebastián sintió una oleada de gratitud hacia Mateo, quien había hecho posible esta oportunidad, pero también hacia todas las personas que habían sido parte de su viaje de transformación. Cada persona sin hogar que había servido, cada voluntario con quien había trabajado, cada supervisor que había visto potencial en él cuando él mismo no podía verlo, había contribuido a convertirlo en el hombre que era ahora. Su nueva oficina estaba ubicada en el piso 15, estratégicamente posicionada entre la administración ejecutiva y los departamentos operacionales. Era un espacio modesto pero funcional, con una vista hacia los barrios de la ciudad donde vivían las personas que sus programas estarían diseñados para ayudar. Sebastián había pedido específicamente esa vista, queriendo tener un recordatorio constante de por qué estaba haciendo este trabajo. Las paredes de su oficina estaban decoradas no con premios corporativos o fotografías de él mismo con personas importantes, sino con imágenes de familias que habían sido ayudadas por los programas de Casa Esperanza, niños que habían recibido becas educativas y trabajadores que habían encontrado empleos estables a través de programas de capacitación laboral. Su primer día estuvo lleno de reuniones de orientación, presentaciones de departamentos existentes y sesiones de planificación para desarrollar la nueva división de responsabilidad social. Sebastián escuchó atentamente cada presentación, pero también hizo preguntas que revelaban una perspectiva que ningún otro ejecutivo en la empresa poseía. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros programas de asistencia realmente lleguen a las personas que más los necesitan?, preguntaba. ¿Qué mecanismos tenemos para obtener retroalimentación directa de las comunidades que estamos tratando de servir? ¿Cómo medimos el éxito no solo en términos de números, sino en términos de impacto real en la vida de las personas? Sus preguntas demostraban una comprensión profunda de las realidades que enfrentaban las poblaciones vulnerables, una comprensión que solo podía venir de experiencia vivida en lugar de estudios teóricos. A media tarde, recibió un mensaje de que Mateo quería verlo en su oficina. Sebastián tomó el ascensor hasta el piso 30, donde se ubicaba ahora la oficina del CEO. Durante el año que había estado fuera,
Mateo había asumido oficialmente el liderazgo de la empresa, y los reportes indicaban que bajo su dirección, Mendoza Enterprises no solo había mantenido su rentabilidad, sino que había expandido significativamente sus iniciativas de responsabilidad social. La oficina de Mateo reflejaba su filosofía de liderazgo, elegante, pero no ostentosa, funcional, pero personal. Las paredes estaban decoradas con fotografías de trabajadores de la hacienda, proyectos comunitarios que la empresa había apoyado, y una imagen prominente de Esperanza, la yegua que había sido su compañera durante sus años de aprendizaje. «Sebastián», dijo Mateo levantándose para recibirlo, «¿cómo ha sido tu primer día?» «Increíble», respondió Sebastián honestamente. «Todavía me cuesta creer que esté aquí, que se me esté dando esta oportunidad». Mateo gesticuló hacia una silla frente a su escritorio. «Siéntate. Quiero escuchar tus ideas iniciales sobre cómo podemos estructurar esta nueva división». Sebastián se sentó, notando cómo la dinámica entre ellos había cambiado completamente desde su último encuentro en esta oficina. Ya no había tensión, humillación o resentimiento. Solo había respeto mutuo entre dos hombres que habían experimentado transformaciones profundas. «He estado pensando mucho sobre esto», comenzó Sebastián, «y creo que nuestro enfoque debe ser fundamentalmente diferente a los programas de responsabilidad social tradicionales». «¿En qué sentido?» «La mayoría de las empresas ven la responsabilidad social como una forma de mejorar su imagen pública o obtener beneficios fiscales», explicó Sebastián. «Pero yo creo que podemos usarla como una herramienta real para crear cambio sistémico en las comunidades donde operamos». Mateo se inclinó hacia adelante, claramente interesado. Continúa. «En lugar de simplemente dar dinero a organizaciones benéficas existentes, podríamos crear programas que aborden las causas raíz de la pobreza y la desigualdad», continuó Sebastián, su pasión evidente en su voz. «Programas de capacitación laboral que conduzcan directamente a empleos bien remunerados en nuestras operaciones, microcréditos para pequeños empresarios en comunidades rurales, becas educativas que incluyan mentorías a largo plazo». «Esas son ideas excelentes», asintió Mateo. «¿Qué más?» «También creo que deberíamos implementar lo que yo llamo auditorías de dignidad en todas nuestras operaciones», dijo Sebastián, refiriéndose a una idea que había desarrollado durante su tiempo en Casa Esperanza. «¿Auditorías de dignidad?» «Evaluaciones regulares de cómo tratamos a todos nuestros empleados, desde ejecutivos hasta trabajadores de limpieza», explicó Sebastián. «No solo en términos de salarios y beneficios, sino en términos de respeto, oportunidades de crecimiento y bienestar general». Mateo sonrió. «Me gusta. Es exactamente el tipo de enfoque integral que esperaba que trajeras a esta posición». «Hay algo más», añadió Sebastián, dudando por un momento antes de continuar. «Me gustaría implementar un programa donde ejecutivos senior, incluyéndome a mí, pasen tiempo regularmente trabajando en roles de primera línea en nuestras operaciones». «¿Por qué?», preguntó Mateo, aunque Sebastián sospechaba que ya conocía la respuesta. «Porque es imposible liderar efectivamente a personas cuya experiencia diaria no entiendes», respondió Sebastián. «Yo fui un ejemplo perfecto de eso. Creía que entendía el negocio porque podía leer informes financieros y analizar tendencias de mercado, pero no tenía idea de las realidades que enfrentaban las personas que realmente hacían el trabajo». Mateo asintió con aprobación. «Sebastián, estas ideas demuestran exactamente por qué sabía que eras la persona correcta para esta posición. ¿Realmente crees que puedo hacer esto?», preguntó Sebastián, una vez de vulnerabilidad momentánea apareciendo en su voz. «Sé que puedes», respondió Mateo con certeza absoluta, «porque has vivido en ambos lados de la ecuación. Has experimentado tanto el privilegio como la vulnerabilidad. Entiendes tanto el mundo corporativo como las realidades de las personas que más necesitan ayuda». Sebastián sintió una oleada de emoción. «Mateo, nunca podré agradecerte completamente por...». «No me agradezcas», interrumpió Mateo gentilmente. «Agradécete a ti mismo por tener el coraje de cambiar realmente. Agradece a todas las personas que te ayudaron durante tu viaje. Y usa esa gratitud como combustible para ayudar a otros». Los meses que siguieron fueron los más gratificantes de la vida profesional de Sebastián. Trabajando con un equipo dedicado que incluía a trabajadores sociales, economistas de desarrollo y organizadores comunitarios, logró implementar programas que tuvieron impacto inmediato y mensurable en las comunidades
donde operaba Mendoza Enterprises. El programa de capacitación laboral que desarrolló no solo proporcionaba habilidades técnicas, sino que también incluía educación financiera, desarrollo de liderazgo y apoyo psicológico para ayudar a las personas a superar las barreras sistémicas que habían enfrentado. En su primer año, el programa había ayudado a más de 200 personas a encontrar empleos estables y bien remunerados. Las auditorías de dignidad que había propuesto revelaron problemas que la empresa nunca había reconocido. Supervisores que trataban a los trabajadores con desprecio, políticas que inadvertidamente discriminaban contra empleados de ciertos orígenes, culturas departamentales que perpetuaban jerarquías dañinas. Pero también revelaron soluciones que surgían directamente de los trabajadores más afectados. Sebastián pasaba regularmente tiempo trabajando en la hacienda El Dorado, en las plantas de procesamiento, en los almacenes, experimentando de primera mano las condiciones que había estado trabajando para mejorar. Cada experiencia le daba nuevas perspectivas sobre cómo los programas podrían ser más efectivos. Una tarde, mientras trabajaba en el establo donde había visto por primera vez a Mateo con Esperanza, Sebastián se encontró cara a cara con la yegua que había sido testigo del momento de humillación que había cambiado ambas de sus vidas. Esperanza lo miró con esos ojos inteligentes que parecían ver directamente en el alma de las personas. Sebastián extendió su mano lentamente, y para su sorpresa, la yegua se acercó y permitió que la acariciara. «Es curioso», dijo Mateo, apareciendo silenciosamente detrás de él. «Esperanza nunca permite que extraños la toquen. Pero contigo es diferente». Sebastián continuó acariciando el cuello sedoso de la yegua. «Tal vez reconoce a alguien que también ha aprendido sobre segundas oportunidades. O tal vez», sonrió Mateo, «reconoce a alguien que finalmente ha encontrado su verdadero propósito en la vida». 2 años después de su regreso a Mendoza Enterprises, Sebastián fue invitado a hablar en una conferencia internacional sobre responsabilidad social corporativa. Su presentación, titulada «De la arrogancia a la acción, una transformación personal que cambió una empresa», se convirtió en una de las charlas más vistas en la historia del evento. Pero el momento que más orgullo le daba no fue el reconocimiento internacional, sino una carta que recibió de María González, una de las primeras beneficiarias de los programas que había desarrollado. «Señor Vega», escribía, «cuando perdí mi trabajo y pensé que no había esperanza para mi familia, su programa no solo me dio capacitación para un nuevo empleo, sino que me devolvió mi dignidad. Ahora soy supervisora en una de las plantas de Mendoza Enterprises y estoy ahorrando para que mis hijos puedan ir a la universidad. Pero más importante que eso, usted me enseñó que sin importar cuán bajo hayamos caído, siempre hay una oportunidad para levantarnos de nuevo». Sebastián guardó esa carta en su oficina, junto a las fotos de todas las otras familias que habían sido impactadas positivamente por su trabajo. Cada imagen era un recordatorio de por qué hacía lo que hacía, de cómo una vida dedicada al servicio de otros era infinitamente más satisfactoria que una vida dedicada solo al enriquecimiento personal. Una noche, 5 años después de su transformación, Sebastián estaba trabajando tarde en su oficina cuando Mateo apareció en su puerta. «¿Todavía trabajando?», preguntó Mateo. «Es casi medianoche. Revisando propuestas para el nuevo programa de microcréditos», respondió Sebastián. «Quiero asegurarme de que estemos llegando realmente a las comunidades que más lo necesitan». Mateo entró y se sentó frente al escritorio de Sebastián. «¿Alguna vez te arrepientes del camino que tomó tu vida?». Sebastián consideró la pregunta seriamente. «¿Si me arrepiento de perder mi antigua vida de lujo? No. ¿Si me arrepiento del dolor que causé a otras personas cuando era arrogante e insensible? Todos los días. ¿Y si me arrepiento de haber encontrado mi verdadero propósito en la vida?», continuó, sonriendo. «Jamás». Se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad, las luces de miles de hogares extendiéndose hasta el horizonte. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó Sebastián. «¿Qué? Cuando tenía todo ese dinero, toda esa posición social, todo ese poder aparente, me sentía completamente vacío por dentro. Ahora, ganando una fracción de lo que ganaba antes, viviendo de manera mucho más simple, soy más feliz de lo que jamás creí posible». Mateo asintió con comprensión. «Es porque finalmente entendiste el secreto que la mayoría de las personas nunca aprenden». «¿Cuál?».
que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das, que el verdadero poder no viene de lo que puedes tomar de otros, sino de lo que puedes crear para otros. Sebastián se volvió hacia su amigo, mentor y ahora socio en el trabajo de transformar vidas. Mateo, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver en mí mismo. Gracias por creer que incluso alguien tan perdido como yo era capaz de cambio real. Mateo sonrió. Sebastián, lo único que hice fue darte la oportunidad. Tú hiciste todo el trabajo difícil de convertirte en el hombre que siempre tuviste el potencial de ser. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Sebastián? Sí, ese día en la hacienda, cuando me cubriste de lodo, fue uno de los mejores días de mi vida. Sebastián lo miró con sorpresa. ¿Cómo puedes decir eso? Porque, sonrió Mateo, fue el día que me dio la oportunidad de ayudar a alguien a encontrar su camino de vuelta a casa. Y no hay regalo más grande en el mundo que eso. 10 años después del incidente que había cambiado ambas de sus vidas, Sebastián y Mateo estaban parados juntos en la hacienda El Dorado, observando a Esperanza pastar tranquilamente en el mismo campo donde todo había comenzado. La yegua era mayor ahora, su pelaje dorado salpicado de gris, pero seguía siendo hermosa y digna. ¿Crees que ella recuerda?, preguntó Sebastián. Creo que Esperanza entiende algo que nos tomó años aprender, respondió Mateo, que las segundas oportunidades no son solo para las personas, son para las almas. Sebastián sonrió, tocando el anillo de boda simple que llevaba ahora. Se había casado con Carmen, una trabajadora social que había conocido durante su tiempo en Casa Esperanza. Tenían 2 hijos pequeños que estaban aprendiendo desde temprana edad que el valor de una persona no se medía en su cuenta bancaria, sino en su carácter. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo?, dijo Sebastián. ¿Qué? A veces me encuentro agradecido por haber sido tan arrogante y cruel en el pasado. Mateo lo miró con curiosidad. ¿Por qué? Porque si nunca hubiera caído tan bajo, nunca habría podido entender realmente cuán alto es posible elevarse cuando dedicas tu vida a elevar a otros. Mateo asintió con comprensión profunda. Y es por eso que tu historia de transformación ha inspirado a tantas personas. Porque demuestra que no importa cuán perdidos estemos, siempre hay un camino de vuelta a casa. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda El Dorado, 2 hombres que habían comenzado como enemigos se quedaron lado a lado como hermanos, unidos por una comprensión compartida de que las mejores historias de la vida humana no son sobre evitar errores, sino sobre encontrar la redención después de cometerlos. Y en algún lugar en la distancia, Esperanza relinchó suavemente, como si estuviera bendiciendo la transformación que había sido testigo, recordándoles que en este mundo de segundas oportunidades, incluso los actos más crueles podían convertirse en los cimientos de la compasión más profunda. Sebastián había aprendido que el verdadero éxito no se medía en humillar a otros, sino en ayudarlos a descubrir su propia grandeza. Y en esa lección había encontrado no solo la redención, sino el propósito por el cual había nacido. Fin de la historia.